No estoy derrotada. No estoy sola. No estoy en esta batalla solas. Yo tengo el Rey de Reyes y Señor de Señores que está viviendo dentro mío para que yo pueda moverme y hacer su voluntad. No caminaré en derrota, no caminaré en depresión. Yo sería guiado por tu Espíritu. Tendré paz en el medio de la tormenta. Gracias, Señor. Amén. No puedo decirte qué importante es para mí en mi vida para poder decir esas palabras, hablarla como vida. Vida a mi atmósfera, a mi corazón, a mi medio ambiente. Y es por eso quería que repitamos esto, para que sepamos que caminamos en victoria y en paz en el medio de la batalla. Yo le preguntaba a Dios, cuídame mi actitud. Tenía mala actitud porque estoy enojada, molesta, porque estoy tratando de hacer las cosas con mi propia fuerza. Señor, si tú me calmas y me traes, tú harás la obra y yo puedo relajarme y caminar en paz sabiendo que tú eres el victorioso y tú me has dado a mí la victoria en eso. Amén. Quiero leerle esta escritura a vosotros. Está en Salmo 126, versículo 6, y dice, Salmo 126, 6, dice, perdón, aquellos que llorando llevan su semilla se alegrarán cuando vuelven con la cosecha. Tú eres bueno, Dios. Tú prometiste que te eras bueno. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, oh Dios. Podemos aferrarnos a las cosas que tú dices. Aunque no sintamos que tú estás cerca hablando a través de tu palabra, que es verdad. Tu palabra es verdad. Y llevamos la semilla de tu palabra y delante nuestro, porque tenemos la victoria en ti. Tú eres digno, tan digno. Eres tan bueno, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú vas delante nuestro, nos guías. Gracias, Señor, que tú estás sobre todas las cosas. Gracias por cada lágrima en nuestras vidas, porque hay recompensa. Y, Señor, volveremos con muchas gavillas y cosechas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Eras tan bueno, tan digno. Gracias, gracias. Tu bondad es tan grande, tu bondad y tu fuerza. Todo lo que necesitamos está en ti, poderoso Dios. Gracias que no estamos solos. Gracias que no tenemos por qué temer. Gracias que tú estás con nosotros.
que tú no cambias, que nosotros cambiamos, nuestras circunstancias cambian, la presión será mayor, pero tú estás allí porque tú eres mayor y estás en control, oh Dios. Gracias por quien eres, gracias por quien eres, gracias, eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, porque eres Dios, fiel Padre, tan fiel compañero, que nos llevas a nosotros también. Gracias por quien eres, digno de ser alabado. Eres tan bueno, tan digno. Tú eres digno, Señor. Eres tan digno, tú eres digno, digno de todo, Señor. Digno eres. Gracias, Señor, que no estamos solos. Gracias, Señor, que no hay nada que pueda separarnos de ti y hay victoria. Gracias, Señor, que tu palabra que me estás diciendo y hablando, gracias, Señor, tan bueno. Sabré qué decir, Señor, en el tiempo. Tus tiempos son perfectos. No es por poder ni por fuerza, pero por tu espíritu. Tu victoria, Señor. Tú me estás llevando a mí. Tú me llevas. No hay depresión, porque tú estás con nosotros. Me sostienes, oh Padre, porque tus manos están bajo mí. Es tu mano que nos sostiene y nos mueve y nos quita de la depresión y la pesadez. Tú eres mi pastor, tú eres mi escudo, tú eres tan bueno, tan grande, tan digno, Dios. Eres digno, oh Dios, eres digno. Digno en el valle, digno en la montaña, eres digno en la soledad, eres digno a través de todo, oh Dios. Eres tan digno, Dios. Eres tan digno, Señor. Eres digno, Dios, para ser exaltado. Eres digno de recibir todo. Digno, porque oyes mi voz, oyes mis oraciones. Eres digno, oh Dios. Tú eres digno, Señor, para ser exaltado, digno, porque estás allí, tú estás al lado mío, tú estás, por eso eres digno, Padre, digno para recibir todo, digno. Eres digno y fiel. Eres fiel, Señor, eres fiel. Lo has hecho antes y lo harás otra vez porque eres fiel, Señor. Eres tan digno de alabanza, aleluya. Eres digno, tan digno. Precious Jesus, He is my strength, King of my heart, King of glory. His name is Jesus, precious Jesus. King of my heart, King of glory.
precious Jesus. He is my strength, King of my heart, King of glory. His name is Jesus, precious Jesus. He is my strength, King of my heart, King of glory. Yes, Jesus, precious Jesus. He is my strength, King of my heart, King of glory. His name is Jesus, precious Jesus. He is my strength, King of my heart, King of glory. His name is Jesus. With your love. We thank you, Lord, Gracias, Señor, for your faithfulness por tu fidelidad in our lives, Lord. en nuestras vidas, Señor. Lord, today I want to publicly thank Y you hoy quiero públicamente darte gracias por las batallas, for the struggles, Lord. y las luchas, Señor, For the valleys por los valles that you have brought me to. por la cual me has traído, Because, Father, they don't destroy me. porque no me Bring me destruyen, you. me traen a ti, They cause me to come to you, causan and que I yo know venga a that your ti Holy y yo Spirit sé is in me. que tu Espíritu Santo está dentro mío It renews my faith in y you, renueva mi knowing fe I have en a ti, Savior sabiendo que tengo who un is Salvador more than able, que es más que who suficiente, is more than able. más que suficiente. You bring us, Lord, from glory Para to traernos, glory. Señor, de gloria en gloria. And in the darkness, Lord, Y en you la shine oscuridad bright. tú brillas You como shine the luz. brightest, Lord. Tú brillas el I más thank brillante you, de I thank todo. Y te doy you, gracias, te doy precious gracias, Jesus. precioso Jesús. You alone are my Tú strength. solo eres mi fuerza. You are my shield. Tú eres mi You escudo. are my God and my Tú eres mi Dios, mi Rey. And I praise you that Y I te can alabo go through this life que puedo pasar por este tiempo with you. contigo. I can't imagine my No puedo life imaginar lo que without you. sería mi I don't want vida to, sin Lord. ti y I no just quiero want to tell you tampoco. I love you Solo and quiero I decirte que te amo y te doy gracias. I love you and I thank Te you. amo y te doy gracias. Te amo y te doy gracias. No puedo esperar para ver tu rostro. No puedo esperar para postrarme ante ti y adorar a tus pies, Señor. Te doy gracias y te amo. Gracias, Señor. Gracias por tu promesa, que aquellos que lloran llevando la semilla volverán
trayendo las gavillas, las cosechas. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Your goodness is running it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running it's running after me. Your goodness is running it's running after me. And not only me, No solo yo, He's after all of Él us. está corriendo tras todos nosotros. He's after this country. Está atrás de He's este after all the país, atrás de nations. todas las And he's after all naciones the y está detrás de churches. todas las He's iglesias. after all of his Está children. corriendo tras todos sus hijos. He's after all of us. Él está No matter tras how cada far uno de we have nosotros, become no from importa him. cómo de lejos No hemos matter how ido, cold we no have importa gotten. qué fríos estamos, No matter no how importa much we cuánto have become nos of the hemos world, in appearing hecho of the world, apariencias because we are del his. mundo porque somos And he's suyos. calling us back. Y Él los está llamando de And he is vuelta. patient. Y Él es paciente. Y Él es And he is bueno. faithful. Y Él es fiel. And he allows us to go through the Y Él nos process of what we permite feel. pasar por los procesos de lo But que his hand sentimos. will not let go of Pero us. su mano no nos soltará. And he is in pursuit of Y Él us está persiguiéndonos to know him more. para conocerle más. And that is all I want. Y eso es lo único que yo quiero. To know you more. Conocerte and more, más Lord. y más, Señor. You have been my sustainer. Tú has sido el que me You sostiene. have been my lamp, oh Tú has God. You have sido been mi my lámpara, comforter. mi consuelo. You have been my guide. Tú has sido mi guía. You have been such Tú has a good sido Father. tan buen Padre. You have completed me, and I have Tú me has seen and I've completado tasted and y yo he seen visto how y he good it probado is qué bueno que es to have a moment with him where you're tener whole. momento con Él sabiendo que uno está What it is entero, like to be whole, lo because que es he's ser been entero. So today, as we Así que celebrate hoy Pentecost, celebramos el día de the Pentecostés, 50 days after the los resurrection, 50 días después de la resurrección. as the opposition A medida The que la enemy is the oposición church del itself. enemigo hacia la iglesia en ese tiempo happy to get rid of Jesus, estaban muy alegres de deshacerse de thinking Jesús, they had finally pensando gotten que rid of finalmente se habían thorn in the desechado flesh he had esa become. espina those 3 en la years. carne que había sido Jesús para ellos los And yes, 3 the años disciples, anteriores. Y sí, los As discípulos they were up in también, this upper room, arriba en knowing they el should wait, but not knowing aposento how alto, long they sabiendo should que wait. debían esperar, pero no sabiendo How long it cuánto would be. tiempo tenían que esperar, cuánto tiempo I'm pasaría. sure they went through Estoy seguro que ellos peaks and pasaron valleys, valles the y emotions, montañas I'm de sure emociones, the y first estoy days, seguro their que los prayers were primeros full of días fire. sus oraciones estaban muy but llenos de they're fuego, also followed, pero que también the fire siguió had become cuando el fuego a flame that había was now llegado a ser smoke. una pequeña llama como de like a una smoking pábilo candle. que humea, Then to rise up again, y para their levantarse emotions otra and vez their sus faith and their emociones y belief, su fe y sus only to expectativas, crash again as solo the para reality caer that they were nuevamente alone, al ver la realidad de que wondering estaban whether solos y or pensando not they would hear si oirían his más voice again, su voz otra vez, except in their memories excepto en sus memorias. of the wonderful time they had Aquel spent hermoso together, for they tiempo didn't que habían know what to pasado expect. juntos porque no sabían qué esperar. They didn't know what that No promise meant sabían or even qué significaba when esa it was supposed promesa to be. o All they cuándo knew, he said, vendría "Wait." esa promesa. Solo sabían And que él finally dijo their wait espera. came to an end. Y cuando We read in finalmente Acts vino chapter al 2, final when esa the day of espera, Pentecost leemos was en fully Hechos come. 2, cuando se cumplió el día They de were all with Pentecostés, one estaban accord, todos in one unánimes place. en un mismo It's lugar. not an easy thing, is it? No es algo fácil, ¿no es cierto? get Estar people to be unánimes, in one la accord gente en un And in one lugar. place. It takes some dealing with Es God with the necesario un world to obrar get de everyone Dios para el mundo, para que to the todos place where they're ready to lleguen cry al out lugar to the donde Lord. están listos de clamar a Where they're at the Dios, place where they look donde están up. en el lugar donde miran para Instead of look arriba around en them vez de or look mirar at their alrededor, possessions or sus look at posesiones, themselves. mirarse a They sí begin mismo
y to be in one comienzan accord in one a place. estar Suddenly there came a unánimes en un sound lugar. from Y de heaven, repente verse 2 of vino Acts del 2. cielo un sonido, un As of a estruendo, rushing mighty como de un wind, viento recio, and it filled the house. y llenó toda where la they were casa donde estaban sentados. Interesting. Interesante, un viento Inside of a dentro de una casa o de una pieza. Moving air inside of a Aire que closed se room. mueve dentro de un Let us ambiente continue. cerrado. Continuemos. And there Versículo appeared to 3, them y se les cloven aparecieron lenguas tongues like as of repartidas fire, como and de it fuego, sat on y each se of them, asentó and they sobre were cada filled uno de ellos, all y with the fueron Holy todos Ghost, llenos del Espíritu Santo, and began to y speak with comenzaron other a hablar en tongues otras as lenguas, the Spirit según el gave Espíritu them les daba utterance. que hablaran. As the Spirit gave them Como el what to talk, Espíritu le dio que hablar, o la expresión, they were heard eran talking oídos hablando to 17 different a 17 diferentes ethnics, personas o etnias, ethnicities, 17 languages. 17 idiomas They were amazed estaban in verse hablando y 7. estaban asombrados. En el versículo 7 Mentions all the countries menciona that they heard todos them esos speaking their países donde les language, and they were escucharon amazed, verse oír 7, y and estaban marveled, asombrados y saying one to maravillados, another, diciendo uno a "Behold, otro, he aquí, are not all these ¿no which es speak esto los que Galileans? hablan los galileos? And how ¿Y do cómo we hear every oímos man in nosotros our own cada tongue uno en nuestra propia that we lengua were born en la cual with?" nacimos? And then it gives a Y list entonces of da those la lista 17 de aquellos 17 countries from países Egypt, Libya, desde Cyrene. Egipto, Libia, Sirena. And what did they say ¿Y qué es lo que in decían all those languages? en esos idiomas? They began to speak in languages that they didn't know. To Porque them it was empezaron, para los gibberish. discípulos as they no spoke within entendían qué estaban hablando. Parecía cualquier cosa que decían, pero eran 17 idiomas. ¿Y qué estaban diciendo? ¿Qué estaba Dios diciendo a través de ellos? Verse Un 11, idioma que the no second podían part entender. says, Versículo "We 11, hear segunda them parte, dice, speak les oímos in hablar our tongues, in en our nuestras language, lenguas the wonderful las works maravillosas of obras God." de Dios. The words that they was Las coming palabras through the Holy que Spirit estaban viniendo a través into del their Espíritu mind, Santo a into sus their mentes tongues, y sus lenguas de los discípulos, was speaking about God. estaban hablando acerca and de His Dios wonderful y sus works. maravillosas God was obras. speaking. Dios estaba hablando. And I want to talk today about Y God quiero hablar speaking. hoy acerca de Dios hablar. The first time La primera we vez hear it mentioned that God que le hemos spoke mencionado el hablar de was Dios Genesis chapter fue 1 Génesis verse 1:3 y where God said, 1:3, donde "Let Dios there dice, be light." hágase la luz. And there was light. Y hubo la Every luz. time God created Cada in vez the que next Dios 6 days, creó algo en los próximos 6 días, when He created something, cuando He first creó algo, spoke. primero lo habló. But Pero there was no one no había nadie allí to hear para escucharlo, His words. a sus You palabras. probably heard Probablemente hayas escuchado that esta frase philosophical phrase, filosófica if a que tree dice, si un falls in árbol a cae en forest un and bosque nobody y is around to nadie hear está it, cerca para does it make escucharlo, a sound? ¿hace ruido? This was attributed Este dicho to fue atribuido George Berkeley, a Jorge Berkeley, who in quien escribió en el año 1710, dijo algo similar. he said, Dijo, if there's no one si no to hay see nadie the para ver trees los in the árboles en el forest, bosque, do ¿existen they really realmente? exist? And then, Y few years luego, later, unos almost años a century, después, in casi June of un 1883, siglo, en junio de 1883, someone wrote in a alguien magazine, escribió en una revista if a lo tree siguiente: were to fall si un árbol cayera on an island en where una there's isla no donde human no beings, hubiera seres humanos, would there be any habría sound? algún sonido. And then they went on to answer Luego it with all their respondieron la pregunta intelligence they diciendo had en back su in inteligencia que tenían en 1883. el And they said, "Of course 1880, not. por supuesto que no, no hay sonido, It does not fall the tree and make a sound if porque there's no human no being hace around to sonido hear it. el árbol si cae, porque Because no hay it said ningún sound humano, porque dice el is a sonido sensation es la excited in sensación the ear excitada en el oído, When the air or cuando el other medium aire is u set otro in motion, medio se pone en movimiento. Así que no, the tree does not make a el sound when árbol it no falls. hace ningún sonido al caer. But Pero, I say, digo if on yo, that island where a si en tree esa fell, isla donde cayó el árbol, right by the tree al lado was del standing a árbol deaf habría man, parado un hombre sordo,
Could he hear the tree ¿Podría fall? escuchar si cayó el árbol? Nope. No. Is there a sound? ¿Hay Of sonido? course. Por supuesto. Because we know. Porque Sound sabemos doesn't have to do with que el people's sonido ears no hearing tiene que hacer que lo escuche Sound para is a vibration. existir. El sonido es una it. vibración In the air en el aire that moves to the que se air as a wind convierte that's y moving, vibra air como that's un moving. viento que that mueve, un speaks. aire que mueve, que habla. And so, even Y es if así God que aún si Dios were speaking, estuviese hablando, if man is deaf, si el hombre es sordo, or as Jesus o said, como dijo having Jesús, ears and teniendo cannot oídos hear, no puede oír, could man? ¿podría el hombre escuchar a Dios hablar? Many people Muchas personas say, "Oh, I want to know what God dicen, oh, yo wants quiero of me, wants saber to lo que speak, Dios and he quiere just de doesn't mí, speak que to me me." habla, I say, pero "God, no me speak to me," habla. and he Dios doesn't speak háblame to y me. no me habla. Someone once says, Alguno una vez me dijo, God is always speaking. el hombre, It's Dios men siempre está that are deaf. hablando. Son los hombres que son sordos. So yes, Así que sí, can we hear God speak? ¿podemos oír a Dios hablar? The answer La would be respuesta yes, sería if you can sí, hear. si puedes oír. But see, Pero ves, man el hombre was not created no deaf fue creado to God's sordo words. a las palabras de Dios. Before the fall Porque antes de la caída of Adam and en el Eve in pecado the de Adán y garden, Eva en el jardín, man el heard hombre God speak oía a Dios hablar and even talked with God and y answered aún God. hablaba y le respondía a Dios. Man dwelt in the El hombre garden of habitaba en Eden el and had jardín de communion Dios y with God. tenía comunión con Dios. Genesis 3, Génesis verse 8 3:8 says, dice, "And they heard y the oyeron voice la voz of the Lord." de Jehová Dios. We would say, we wish I could hear. Decimos, ojalá yo podría oír. When we want to make a decision or Cuando when we queremos wanna hacer una decisión hear o cuando God. queremos escuchar a Dios. Maybe when God's speaking, we're Quizás not listening. cuando Dios And when we want God habla, to speak, no podemos oír, y cuando you know, nosotros already been queremos telling que you Él 100,000 times habla, ya te dijimos signs tantas and veces wonders, in en your sleep, señales and y en you're awake, tus and sueños that y little voice de tantas behind you, and maneras you don't Dios te wanna habla y pay una voz attention detrás to it. tuyo y no You le say, prestamos "Oh, now, look, atención". I need Decimos, it now. ahora Señor, quiero oírte ahora. Well, if you're deaf, Bueno, if si you've been eres deaf to sordo, all the has things estado he's been sordo a telling you, todas las maneras que Él ha estado hablándote, maybe the problem. quizás ese es el problema But Adam, before contigo, sin pero Adán deafened his antes del ears, he pecado, heard the voice of God. antes que el pecado haya ensordecido sus oídos, Él escuchó la voz de It Dios. said God was walking in Dice the que Dios garden se in the paseaba cool of the day. en el jardín al aire del And día, Adam and his con el wife fresco hid de la tarde. themselves Y Adán y su mujer the se presence of the escondieron Lord de la God presencia de among the Jehová trees of Dios the entre los garden. árboles del jardín, dice el It versículo says, 8. they heard Y the dice, voice. escucharon la voz. In Hebrew, the word En is hebreo, to call aloud. la palabra es llamar So en God voz wasn't alta. whispering. Sé que Dios no estaba God susurrando. wasn't speaking Dios no estaba inwardly. hablando suavemente adentro de sí mismo. God was talking Dios aloud. estaba hablando en voz alta. It said he was walking in Y the dice garden. que se paseaba. The Hebrew word is Y la palabra going hebrea back and significa forth. ir de aquí para allá, Because paseándose. When from far away, Porque Adam estaba lejos, desde lejos, Eve Adán heard y Eva the escucharon voice first say, la voz. Adam, Primero decir, Adán, hello, hola. they went and hid. Ellos fueron y se As escondieron. deep in the forest, Lo más profundo and y around the lejos biggest tree they could y find, atrás they del árbol hid. más grande que podían encontrar, se escondieron. So, Así que God began to walk back and Dios forth. empezó That's a ir what it de aquí says. para allá, eso es lo que dice, He was pasearse. walking, he was going, and Está he was coming, hablando, he was yendo y walking, he was viniendo, caminando de aquí Hello. para allá. Hola, coming. Hello. hola. Oh God, I'm in Oh, trouble. Dios, Hello. estoy en problema. Hola, claro. I need your help. Necesito Hello. tu ayuda. Of course you do. Hola, por supuesto Well, que me I'm here. necesitas. Yo estoy aquí. Oh, I don't know where you Oh, are. I no just sé see a dónde big estás, piece solo of wood veo in front of me. un árbol grande delante mío. Where are you, God? ¿Dónde estás, Dios? Stop hugging the tree. Bueno, para de abrazar el árbol. I think tree huggers can't Yo hear creo que God los que speak. abrazan el árbol no pueden escuchar a Dios hablar. Although he speaks in such a logical Aunque way, habla en tantas maneras Their logical lógicas, ears pero su lógica don't work. no trabaja, sus
oídos lógicos. Solo puedo ver este grande árbol delante mío y la ecología que hay que cuidar y no cortar los árboles. La razón por qué no podía escuchar a Adán es porque estaba escondido porque tenía miedo de lo que Dios le diría. Estaba escondido lo que Dios le diría por lo que había hecho, porque cómo estaba viviendo, porque dónde estaba yendo, a causa de lo que estaba haciendo. Así que me pregunto, si nosotros no estuviésemos preocupados acerca de lo que estamos haciendo y pensando y dónde estamos yendo y qué estamos mirando, quizás podríamos oír la voz de Dios claramente. Y entonces, dice, Dios les habló en el fresco del día. El día, por supuesto, significa donde hay luz, pero la palabra hebrea dice calor, caluroso, durante el calor de ese día. Sí, el día es caluroso. Y cuando viene el fresco del día o el fresco aire del día, es donde oyeron a Dios hablar. Yo he oído un dicho que dice, cuando las mentes frescas prevalecen, sí, somos tan envueltos con las cosas y nuestras mentes se llenan de tantas cosas. Y hasta que podemos enfriarnos, hasta que dejamos que nuestros enojos y temores, nuestra voluntad empiece a descalentarse, a enfriarse, entonces quizás podríamos escucharlo a Dios. Si dejamos que nuestra incredulidad e ira, el calor de nuestras decisiones rápidas, si dejamos que las mentes se refresquen y se enfríen y empiecen a pensar acerca de Dios, de estar tan recalentados con tantas cosas, preocupados de lo que pasa alrededor, quizás como Adán, podríamos oír la voz de Dios. Es muy interesante que dice en el fresco del día. Fresco es otra interesante palabra hebrea. No significa frío ni fresco. No significa ninguna otra cosa excepto la palabra es ruach y significa viento, aliento. Dios habló en el viento, en el aire que se mueve, en el viento. Dios habló. Y sí, dice que Dios les habló en el viento, y el viento del calor del día. Dios habla. Dios habla no cuando las cosas van bien. Dios habla cuando las cosas no están yendo bien. Y cuanto más necesitamos oír a Dios hablar, Dios habla. Si solo paras, si solo te expones a ti mismo, sales de detrás de ese árbol donde estás escondido, te enfrentas con las circunstancias, te enfrentas con el calor, dice, aquí estoy, Señor. Empezarás a oír, tanto que dirás, querrás tapar tus oídos, cubrirlos, porque Dios sí habla. A veces tan fuerte que nos asusta con circunstancias o cosas que suceden, que es Dios gritando, ¡hey! Presta atención. Oh, tengo tantos problemas. Escúchame, siéntate y escúchame.
Para de esconderte, de correr, para de seguir las cosas que tú quieres seguir y haz las cosas que tú quieres y solo siéntate y oye. Dios habló. ¿Y sabes lo que escucharon? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú piensas que Dios no sabía dónde estaban? Sí, claro que sabía. Él sabía lo que pasó. Pero dijeron, ¿dónde estás? ¿Es esto donde tienes que estar? ¿Es esto a lo que fuiste llamado? ¿Es esta la vida que yo te llamé para vivir? ¿Es esta el hermoso lugar que yo te di? Y de todos los hermosos frutos que yo te di, ¿dónde estás? ¿Por qué estás sin ropas cuando yo te vestí con ropas reales? ¿Por qué estás desnudo? ¿Dónde estás, Adán? Sí. Y Adán escuchó y confesó, tuve miedo porque había pecado. No quiero ni contestarte porque yo sé que estoy equivocado, yo sé que estoy lleno de dudas, yo sé que me he rendido al diablo y sus pensamientos y yo sé. Y tengo miedo de ser enfrentado con la verdad. Pero es la verdad que te hará libre, dijo Jesús. Y después que Adán, que fue el primer hombre de ensordecerse a las palabras de Dios, después que los hombres fueron separados de Dios y del jardín, se hicieron más y más sordos a la voz de Dios. Y fue una vez en tanto que los hombres cada tanto podían escuchar a Dios o aún importarles escuchar a Dios hablar, excepto algunas excepciones como Enoc, que quería caminar con Dios y sí, caminó con Dios. O Abraham, que Dios le habló y quería oír lo que Dios decía y quería hacer lo que Dios le dijo. Luego habló con Moisés. Entonces Dios comenzó a hablar a través de sus profetas. Entonces leemos en Hebreos capítulo 1. Entonces Dios envió a su Hijo y comenzó a hablar a través de él. Hebreos 1:1 dice, Dios, que muchas veces y de muchas maneras habló en otros tiempos a los padres por los profetas. Significa en muchas maneras Dios habló, como habló a través del asno de Balán. Habló a través de su creación y está siempre hablando. Pero dice, yo hablé en tantas maneras en el pasado, de tus padres por los profetas. Dice, y en estos postreros días, estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también Él hizo el universo. Entonces oyó, y un hombre oyó su voz. Leemos de esto en Mateo 3, versículo 17. Había un hombre parado junto a un río. Su nombre era Juan el Bautista. Era el bautizador que bautizó a las personas y predicaba arrepentimiento. Y Jesús vino a él pidiéndole que lo bautice a él. Y entonces Juan dice, escuchó a Dios hablar. Y dice, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Miles de personas que estaban ahí reunidos alrededor de Juan y Jesús escucharon el sonido. Sí, todos escucharon un sonido, pero solo escucharon un trueno, un ruido. Pero Juan escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz que misma dijo, sea la luz. Oyó a Dios hablar y hablar claramente. Este es mi amado Hijo. Y entonces, a través de Jesús, por 3 años y medio, miles de personas oyeron la voz de Dios a través de sus labios. Eran tocados. Los religiosos se enojaban, los fariseos, los saduceos. Algunos eran curiosos, pero todos sabían que estas palabras no eran las palabras de un hombre, porque su poder no era el poder de un hombre. Todos sabían que sus palabras no eran suyas. Dios hablando a través de su Hijo Jesús. Oh, gracias a Dios. Que nosotros podemos oír la voz de Dios a través de este precioso escritos que nos fueron dadas por Dios mismo, que podemos abrir el libro y leer las palabras que Dios ha hablado. Leer que Él dijo, sea la luz. Leer cuando Él habló a los profetas. Leer lo que habló a través de su Hijo. Oh, qué privilegiados que somos. Sí, ciertamente, los días de los cuales Él habló eran nuevos días, tremendos días, y los días en los cuales estamos viviendo. Y sin embargo, también poder escuchar las palabras de Dios. Poder escuchar por nosotros mismos y leer esas palabras y pasar las palabras a sonidos para poder oírlo con los oídos. Podemos escuchar las mismas palabras que Dios habló al leerlo. Sin embargo, las personas no son sordas, no son ciegas, solo no les importa leerlo. En todas las bibliotecas, ¿piensas que la Biblia es el libro más buscado y prestado de la biblioteca? No, quizás cada casa tiene una Biblia o más en su biblioteca. ¿Pero les importa mirar? No. Y sin embargo, Dios está hablando. Y a través de Jesús ha estado hablando lo que dijo en el jardín buscando a Adán. Sigue diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo que nosotros estamos buscando es, ¿dónde estás, Dios? Dime lo que yo quiero escuchar. Dime qué hacer. Dime qué trabajo tener. Dime dónde ir. Dime cómo hacer plata, dime en qué invertir, dime a qué escuela tengo que ir, qué carrera tengo que hacer. Oh Dios, háblame. Y sin embargo, ¿estás escuchando? Dios dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué estás pensando? ¿Dónde estás yendo en tus pensamientos? ¿Dónde estás yendo con tu voluntad? ¿Dónde estás yendo? Párate. Párate de esconderte y ven. Y yo te hablaré. Sí. Si solo nos diésemos cuenta que Él siempre está hablando. Siempre.
He is a God that's always Es un Dios que generating siempre está generando revelations, revelación, precious jewels. preciosas joyas. If you only take the time Si solo tomas el to tiempo stop para parar what you're doing, lo que estás haciendo, stop where your mind para is going, donde está yendo tu mente, stop where even the world para is donde pushing. aún el mundo te está empujando a ir. Just stop and take time. Y solo para y toma el tiempo para oír. Then, Entonces, as they heard Jesus speak al escuchar hablar a for Jesús, 3.5 years, luego de 3 años y medio, telling God's people, where are you? diciéndole al pueblo de Dios, ¿dónde estás? You're not where your Father wants you. No estás donde tu Padre quiere que estés. Yo te diré donde te quiere tu Padre que estés. He wants you. Él in his quiere house. que estés en su casa de oración. He wants you in the house. Él quiere que estés en la casa donde Él está. He wants you to leave Él for a quiere little while. que puedas salir por un tiempo, Your race parar tu carrera towards nowhere. hacia ningún lado Stop. y solo parar, parar. Relax. Relájate, Deep breath. respira hondo Maybe a word of y thanks quizás una palabra de gratitud instead of so many words en vez de tantas of palabras praise. de quejas. If we could just Si solo podemos thank you, Lord. decir gracias, Señor, Maybe with a few words quizás of con thankfulness unas palabras for de the little or gratitud nothing we have. por lo poco o mucho que tenemos, Maybe that could get us. quizás eso nos ayude a atravesar a través de sus puertas. Maybe. Y quizás Once we get through his Quizás una vez gates que with pasamos thanksgiving, por we sus can come puertas into his con acción de courts gracia, podemos entrar a sus with a little atrios bit of praise. con un poco de alabanza. You are so great, you are so faithful, Tú eres you tan are so grande, true. tan Maybe if fiel, you tan say it enough verdadero. times, Quizás si you'll lo start dices believing it. suficientes veces, tú mismo lo creerás. You'll say yes. Tú dices, All my sí, life, toda you mi have vida. been so faithful. Tú has sido tan You are fiel so conmigo, eres tan bueno. Yes. Sí. And just before Jesus left, Y justo antes que se fue Jesús, as antes he de was telling his irse, disciples, estaba "My diciéndole a time sus has discípulos, come." mi tiempo ya ha llegado. No, Jesus, No, no, Jesús, no te vayas, no me dejas, porque tú eres el que tiene la palabra de vida, dijo Jesús. ¿Dónde más podemos We hear ir? you and we hear God. Te escuchamos a ti, estamos oyendo a Dios. Except for Philip, of course. Excepto por Felipe, por supuesto. Where's God? ¿Dónde está Dios? He said, Philip, Dice, pero Felipe, all this time todo este I've been with you, tiempo he estado contigo, has estado conmigo. and you still don't have a ¿Y clue. todavía no te das cuenta? All the words you hear. Todas las palabras que God tú oyes speak. a Dios hablar. Sometimes, I wonder, as a A pastor, veces me pregunto como un I'm sure I'm pastor, not talking about estoy you. seguro que no estoy hablando acerca de I'm talking ti. about hundreds Estoy and hablando hundreds of sobre los people that hear my cientos de messages personas que every escuchan Sunday. mis mensajes todas las And I semanas. wonder, they hear Pero a the veces me message, oh, pregunto, thank you, escucha Pastor, el so mensaje, God bless you. gracias I wonder if pastor, by me ayudó, Wednesday es they hermoso. remember Me pregunto the si para el title miércoles of the message. se acuerdan siquiera el título del mensaje. I wonder Me pregunto a if we veces remember si nos the recordamos things God speaks las to cosas us, que Dios the nos directions habla, He las gives you, direcciones que Él the nos jewels da, He gives you, las if we joyas que just Él nos forget da, it. o si lo olvidamos When we wake up tomorrow cuando nos despertamos mañana and we hear the news, y escuchamos las or we noticias go to work, o vamos a trabajar, if we even remember, si siquiera nos acordamos. I hope so. Espero I que really sí. hope so. But Realmente lo If not, espero, pero si no, I've tried my best he tratado lo mejor que pude for you to hear, para que tú puedas oír, for you to hear. para que puedas oír. And Jesus said, Y Jesús dijo, I'm going to have to leave now. voy a tener que irme ahora. Nevertheless, Sin I'm embargo, in John 16 now, estoy en Juan verse 7. 16 ahora, versículo 7. Nevertheless, I will tell you the truth. Pero os digo la It's verdad, necessary os conviene, for me to go. necesario que yo me vaya, It's expedient for you porque that I leave. es importante para ti, para que me vaya, porque si no me fuera, The Comforter, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, I will send him. yo os to lo you. enviaré a ti. What's this?
¿qué es esto? Strange things he was saying. Cosas I extrañas have to go, decía, yo me tengo because que if I ir, don't go, porque si yo no me I voy, can't send someone that- no puedo that you enviar a need. nadie que tú necesitas tener. And he can't come if I don't Y él no go. puede venir si yo no me voy. And then he said, when he comes, Entonces dijo, he cuando will él viene, reprove the world of sin, righteousness, él and convencerá al mundo de pecado, justicia y judgment. I don't know juicio. if they like that. Y pero no sé si les gustó You eso. know, I wonder if we say, well, yes, I Me want God to pregunto come. si I want decimos his que comforter, quiero que but Dios venga, quiero su do I consolador, want to pero be reproved of quiero sin, ser reprobado de disobedience? pecado, desobediencia, For him to say, para hey, que él diga, you're hey, not doing what I told you no to estás do. haciendo lo que te dije hacer. Do we want to hear God? ¿Queremos No nosotros wonder Adam oír a hid. Dios? Con razón se escondió I Adán. mean, if God Quiero wants to decir, talk to me, si Dios me let him hablase talk me nice things, y no me va a hablar cosas lindas, okay? Don't talk Ok. to me about that thing I'm doing no that me I hables shouldn't be acerca de doing. aquella cosa que estoy haciendo que no debo hacer. Don't talk to me about those No me thoughts and hablas those acerca de things I'm esos doing and seeing pensamientos y cosas and- que and- hago cuando tú no miras, No, cuando la so gente no tell me, mira y tú oh, no you sabes. lovely little creature, I Oh, wanna dime bless solo, you oh, and make you hermoso hombre, quiero a bendecirte y millionaire, de hacerte famous millonario y and famoso happy y alegre I don't know what else. y no sé qué más. But we definitely don't want Pero the one that's gonna come definitivamente and no show us queremos que Él venga y nos that we're muestre naked. que estamos Hey, Adam, sin ropas y desnudos. Adán, no necesito I eso. need you to tell you I'm No running away necesito and que me hiding. digas que me estoy escondiendo. I need you to tell me, Yo necesito oh, que I me love digas, you. oh, It te doesn't matter what amo you y no do. importa But lo then, que tú hagas. when things go bad, Y entonces cuando las cosas van you say, mal, "But God, you tell me decimos, pero everything's Dios, all right." tú me dices que está todo bien. No, he's gonna speak No, truth. Él dice, hablará verdad. If you want to hear, Así que si tú Jesus quieres said, escuchar a Jesús, nevertheless, Él I dijo, will tell you yo the te truth. daré la verdad, te diré. So do you want to speak, to Así hear que God si speak? quieres escuchar a Then Dios be hablar, prepared entonces for him to estate speak to preparado you para que Él te what's hable truth, because he lo won't que es speak verdad. lies. Porque Él no va a hablar He mentira. won't flatter and says everything is all Él right no va a if it's decir todo not. está bien si no está bien. After all, Después de he doesn't want todo, us to keep Él no quiere que sliding sigamos down, resbalándonos hacia abajo sinking in sin. en el We pecado. want to hear the truth. Queremos oír la verdad. You're in quicksand. Estás en una Devil's ciénaga. gonna- El get at you. diablo te va a agarrar. You need to stop. Tienes que parar de hacer lo que estás haciendo. Tienes que venir a la casa del Señor. Tienes que buscarle. Tienes que cambiar. Tienes que parar esos pensamientos. Tienes que ser limpiado. Eso es la verdad. Y la verdad te librará, te hará feliz. Thank you. I Gracias. don't know if I have to stop right Yo here. no sabía que si tengo que parar aquí, pero gracias por animarme diciendo amén recién. When he comes, he will reprove Cuando Él the world viene, of Él sin, convencerá al mundo de but pecado, also of righteousness, pero también de justicia and also of judgment. y también de juicio. That he will judge the enemy that Que Él juzgará al enemigo que te está molestando después que te ha limpiado y traído a justicia. And then Y entonces, verse 12 he said, I have versículo so many 12 things to say dice, to aún you, tengo tantas cosas but you para can't decirte, bear them pero no now. puedes oírlo Oh, I ahora. wish. I want to hear everything God Oh, wants yo to tell quiero me. saber todo lo que Dios me quiere I'm gonna say, well, decir. okay, Yo voy a decir, if you bueno, surrender a little bit, okay, si God, te okay, rindes un I poquito, surrender bueno, to you Dios, right está now, okay, bien, I me can rindí tell you ahora un little things, but I want to momentito hear so y te much. puedo decir un poquito, pero quiero oír Don't you wanna hear tanto. ¿No quieres all God oír wants to tell todo you? lo que I Dios wanna quiere hear decirte? Yo everything. quiero escuchar And not have todo. him say, John, Y no que me there's diga, so many things Juan, I'd like to hay tell you tantas cosas que quisiera about what's decirte, gonna happen, what you're de lo que va a gonna do, pasar, what lo you're que gonna voy a want. hacer, lo que va a suceder. And he says, but I can't tell you. Pero dice, pero no te puedo decir. Because No you lo puedes hear one or two words, sobrellevar okay, bye, porque God. escuchas una o dos palabras y dices, bueno, I'm chao, too busy, I gotta go to work. estoy ocupado, tengo que ir a trabajar, I haven't got time. no tengo tiempo, I got my plans. tengo mis planes para hoy, no sé qué hacer, pero tengo mis planes. Oh, he has so much Oh, he Él tiene wants to tell tanto us, que quiere decirnos, but he can't. pero no puede. Oh, you know that thing that you wanted Oh, tú to do? sabes Bye, aquello God. que querías saber. Ah, chao, Dios, chao, Gotta go. tengo que irme. So many things, Tantas but you cosas can't hear them. que no puedes You can't oír, bear them. no las puedes sobrellevar, ni aguantarlas. Versículo 13, I'm almost through now. casi terminé.
However, when Sin he, embargo, Jesus said, mas "The cuando Spirit Él of venga, truth dijo Jesús, is el come. Espíritu de verdad, He will guide you Él os guiará into all a truth, for he toda la shall not verdad, speak of porque no himself, hablará de su but propia whatever he cuenta, shall pero todo lo hear, que oiga, that shall he eso speak. hablará And he will show y os you hará saber things las to cosas come." por Would you like venir. to see ¿No te gustaría poder what's ver y gonna happen so escuchar you lo can que va a prepare? pasar, así puedes prepararte? Wouldn't you like to ¿No te know, gustaría saber, I don't know, qué that sé yo, Bitcoin's gonna el crash so you can Bitcoin sell va a it at caer, así puedes 65,000? venderlo cuando están $65,000? Would you like to know ¿No quisieras saber job you're que working at, the ese trabajo en la company's cual gonna estás crash? trabajando se va a cerrar esa So you can compañía take your 401k para que puedas out of llevar it in tus time? reservas a Wouldn't otro you lado like a to tiempo? know? ¿No te gustaría? He says, he will show you. Él te So mostrará. not only will he speak Así que to no you, solo he'll te guide you and hablará, he'll te show guiará y te you mostrará things that are going to come in cosas the que future van a suceder en that el you need to futuro know. y que necesitas So saber. you say, "No, God, why Pues are you dices, making oh me do Dios, this?" ¿por qué me haces hacer esto? When he tells you, say, "Oh, Cuando Él te thank you, dice, Lord. di, gracias Señor. Why are you making me sell my Oh, Bitcoin?" ¿por qué me haces hacer esto? making Vender more mi money. Bitcoin. Estaba haciendo mucha plata y me dice que lo venda. See, Pero ves, he will speak truth. Él te va a hablar la verdad. He shall guide you to all. Él te guiará a toda la verdad. Y ahora He doesn't use the word Él no usa la comforter. palabra confortador ya, que significa paracleto o abogado. Now he says, Ahora está usando otra he palabra. defines Ahora who this define comforter is. quién He es says, este when he, consolador. Dice, cuando the Él, Spirit el Espíritu the de verdad, Spirit is Espíritu, ha venido. The word there, La palabra allí, which is now Greek, que es ahora el griego, el Nuevo where it was written in the Testamento, New Testament, is el Nuevo Testamento es where we get neuma, pneumatic out of de it, donde which sacamos means neumático, que air, significa or aire, rather, o mejor dicho, air in aire movement. en Does that movimiento. remind you of anything? ¿Te recuerda algo esto? In the cool En el of fresco the day, de la tarde, ruach, ruach, which is the Hebrew word que es la palabra hebrea que traduce of en griego neuma, spirit, espíritu, a current of air, una a corriente movement de of air, aire, una a ráfaga breath, o a blast, brisa a breeze. o soplo, When they significa were la gathered palabra. in the Cuando upper room in estaban Pentecost, allí en Pentecostés, in that room, en el aposento alto, de repente a esa rushing, pieza había moving, un movimiento breath, de aire, blast, un aire, breathe, breath, una ráfaga, una air, brisa, un soplo a de wind. aire, un viento. started in that room. Comenzó en esa was the pieza Spirit y that had come. era el Espíritu que había llegado. You'll all remember this Tú- scripture todos se van a You'll be acordar de esta surprised escritura y te sorprenderá about what you'll see lo in the que scripture. te diré en esta escritura. John 7:37. De Juan 7:37, ¿recuerdas Jesús? Estaba siendo escondido en la fiesta del tabernáculo y después se reveló a sí mismo. Y dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y aquí está hablando sobre el agua, ¿no? En el último día de la fiesta, se acostumbraba, y era una costumbre en los tiempos de Jesús, que los sacerdotes lo celebren con una solemne ceremonia. Y esto es lo que hacían, y lo has escuchado antes. El sacerdote llenó una copa de oro o vasija con agua de la fuente de Siloé, la cual fue llevada con gran pompa y circunstancia y solemnidad, al son de las trompetas, con gran solemnidad a través de las puertas del templo. Y entonces lo mezclaban a ese agua con vino, que es muy interesante. Yo he estado hablando acerca de un río de sangre y agua unas semanas atrás. ¿Por qué hacían eso? Y entonces echaron esa vasija de agua de Siloé junto con vino sobre el sacrificio del altar. Se desconoce cuál fue el origen de esta costumbre. Algunos suponen que surgió, y quizás lo escucharon, de Isaías 12:3, que dice, con gozo sacaréis aguas de la fuente de salvación. Sin embargo, ninguna tal ceremonia fue ordenada en el Torá o la ley, ni tampoco Moisés escribió nada acerca de hacer las cosas así.
Así que Jesús estaba diciendo, si quieres o tienes sed de salvación, ven a mí, bebe y recibe. Aguas vivientes o en movimiento. Agua que se mueve, que fluye. Porque dijo, de su interior fluirán, moverán ríos de aguas vivientes o vivas. Y sin embargo, el próximo versículo dice, pero no estaba hablando de agua. Pero esto, dice el versículo 39, lo dijo del Espíritu, que habían de recibir lo que creyeran en Él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Así que Jesús no estaba hablando del fluir de agua. Estaba hablando del mover de aire, de espíritu. Dice, ven a tomar. Gente dice, oh, agua. No, estaba diciendo, ven y bebe de mí, espíritu. De aquel aire que mueve, que se mueve, de aquel aire que es Dios hablando. ¿Ahora lo entiendes? ¿Lo estás viendo? El espíritu, que es Dios hablando. Toma. Si tienes sed, si quieres oír, tú necesitas tomar, beber de aquel aire que se mueve, de aquel fresco de la tarde, de aquel ruach, de aquel neuma, de aquel que vino en el día de Pentecostés y les llenó y les habló en otros idiomas. Jesús habló no del fluir de agua, pero del mover del Espíritu Santo, del neuma, del aire que debemos tomar dentro nuestro, ser lleno dentro nuestro hasta que de por dentro se mueve, vive. Es aire en movimiento, Dios hablando. El aire que se mueve. Él habla, aquello que estoy hablando hoy, tú estás escuchando, es por causa de, dentro mío, de mis pulmones, y cuando levanto mi voz desde mi diafragma, el aire que es movido y forzado a pasar de mi boca y atravesar las cuerdas vocales, hace un ruido y se convierte en palabras que tú oyes. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Es neuma, raush, el Espíritu de Dios. Es cuando ese aire se mueve, que el sonido es hecho y podemos oír, y palabras son formadas que podemos entender. ¿Cómo sabemos? Después de la resurrección, Jesús dijo a los discípulos que vayan a Jerusalén y esperen para recibir la promesa del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo, y desde entonces en más, todos los que tenían sed de Dios podían recibir el don. ¿Listos para escuchar esto? El don de oír el sonido de la voz de Dios. Estaban escuchando la voz de Dios a través de Jesús, y ahora Jesús dijo, yo voy a enviar el Espíritu Santo para que cuando Él te llene, Él hablará las palabras que tú me escuchaste a mí hablar. ¿Quieres oír a Dios? Bebe. ¿Quieres escuchar a Dios? Sed llenos. ¿Quieres oír a Dios? No vengas corriendo, oh Dios, dime qué hacer, chao.
Help me live my life. Ayúdame a Help me vivir live mi my vida, plans ayúdame a for my vivir life. mis planes para mi Bye-bye. vida. Adiós, hasta luego. He said, no, Él dijo, stop. no, párate, Wait. espera, Filled, sed and you will llenos y oirás. The voice of God La voz de Dios is heard and has been es heard oída y ha sido oído in the hearts of man en los corazones del since the hombre. covenant changed. Desde que cambió el pacto, desde los últimos días comenzaron, de la cual Jesús habló, When man would now cuando el be able hombre to hear ahora God podría speak. oír a Dios hablar. Oh, so many times Oh, all we tantas hear or veces think lo único about que in the world escuchamos o pensamos es el is people mundo arguing whether y la tongues gente are hablando right or acerca wrong. de las hablar en lenguas, si está bien o mal, o del diablo, de Dios. No, we want to be filled with the Holy No, Spirit. queremos ser llenos con el Espíritu Oh, look Santo. how full we are. Oh, pero We mira qué speak in lleno que tongues. somos, hablamos en palabras. Paul said, I speak in tongues Pablo more dijo, than yo all of hablo en you, the lenguas Apostle más que Paul, and yet todos he said, vosotros. Y sin embargo I'd rather dijo, speak with understanding. prefiero hablar con palabras que entienden. You can jibber jabber all you Puedes want hablar and todo lo not que hear a quieres, word, palabras, y no from God. oír una sola palabra de Dios. and run around doing your thing, Y singing correr songs, haciendo speaking las in tongues cosas if you tuyas, want. hablando en lenguas but you o will not cantando hear. canciones en lenguas, pero no Jesus estarás said, "Do you oyendo". want Jesús dijo, si inside quieres of you air dentro tuyo that aire moves? que mueve, Do you want roach? ¿quieres Roach? roash? Do you want ¿Quieres pneuma? neuma? He said the Spirit Él dijo, el Espíritu will speak the te words, hablará las palabras, will remind you te recordarán of the words. de las palabras que yo os he hablado. Have you forgotten what God ¿Te has spoke to olvidado lo que Dios te ha hablado? you? Have you forgotten that ¿Te has message olvidado back aquel there? mensaje ahí atrás? Or that scripture that ¿O you aquella read that was so escritura real que to you leíste that que era just tan completely real slipped your mind? y ahora te has olvidado? And you need it now to make a decision. Pero ahora lo necesitas para tomar una decisión. He says, Y él if you're dijo, thirsty si tú tienes sed for that para eso and not just want y no solo quieres a box of cards with una promises, you can caja de pick out whatever you tarjetas de need and promesas que puedes sacar cuando you're thirsty. necesitas una, pero si tienes sed, answer. There is hay the speaking one aquel que who has habla, been sent, que ha sido from heaven. enviado desde el cielo, the speaker, el hablador God, de Dios, el vocero, the air that moves. el aire que se And as it mueve, moves y al within, moverse dentro nuestro, inside those vocal cords of adentro, our spirit esas begin to cuerdas vocales de vibrate. nuestro espíritu empiezan a vibrar We begin to y hear empezamos a escuchar palabras, just like así como inquired of God, like David inquired of David God and pidió heard de God Dios speak. y le oyó a Dios hablar. Yes, Sí, God is speaking. Dios está hablando. We are either deaf O somos or sordos too far away o muy lejos para oír, or too busy. o muy ocupados para escuchar. Pentecost Pentecostés is the day es el día when the voice donde la of God, voz de Dios, who became flesh, que se hizo was carne, sent by his fue Spirit enviado por to su be Espíritu within us. para estar dentro nuestro, Within us. dentro When that nuestro. voice Y cuando esa voz of Jesus, de Jesús, that voice of God is esa within voz de us. Dios está dentro nuestro, We don't need to rush to a no church necesitamos or call the correr a la pastor, iglesia o hablar con el pastor or even thumb through the o Bible aún with the buscar en la millions of Biblia words con to las try to millones find de the palabras word. que hay ahí para No, no, encontrar no, una no, sola palabra. because No, if no, it's no, porque inside está dentro nuestro. word, La palabra you will hear, oirás. because ¿Por qué? the Holy Spirit El Espíritu Santo is the gift es el don of hearing God speak, de oír a Dios hablar, of hearing. de oír. No, you don't need to pick No, up a no card necesitas levantar una tarjeta de Yes, una no. caja. No, or buy that little o 8 ball comprar that you esa push in. maquinita que aprietas gives you y yes, te da no, maybe varias tomorrow. soluciones, sí, no, mañana, Why? pasado. Because it's No, written in Isaiah porque está 30:21, escrito en Isaías "And your ears 30, shall 21, y hear tus the oídos voice." oirán palabra
You won't know where it's coming Ah, from. no sabrás de dónde viene. It's not coming from here. No from viene here. de aquí, It's acá, like allá. behind Viene detrás somewhere. tuyo, en algún Turn lugar. around, it's still Dice tus behind. espaldas. Turn Mientras te around, das cuenta y still está behind. atrás. Te das cuenta, te das vuelta y hear está a otra vez voice atrás. behind you Escucha una voz detrás tuyo, a tus espaldas, diciendo, este es el camino. You don't even have to ask. Ni tienes que preguntar. When you come to the fork in the Cuando road, vienes al just cambio de stop and caminos, al before you cruce can de even caminos, ask antes que something puede preguntar inside of algo you, you might adentro call it tuyo, gut feeling. quizás dices un sentir. That's what you called it. Es lo que tú lo llamaste, ¿verdad? You might call it Tú quizás lo brain llames freeze. un pensamiento del You might call cerebro. it too much pizza the night Quizás before. dice demasiado pizza comí la noche anterior. But suddenly, Pero de when repente, you're there at that fork, cuando estás ahí en ese cruce inside camino, will algo say, adentro dirá, this way, por aquí, this este es el camino que tú debes ir. yes. Sí. And what? ¿Y When you qué? turn to the right hand Cuando and you te- turn to the left. Pones a tu izquierda, So what will we do Entonces, ¿qué haremos with the sound con ese sonido that we hear? que escuchamos, que oímos? Once you hear it, Una vez que lo what escuchas, will you do? ¿qué harás? It might not be the way you Quizás want to no go. sea la manera que tú quieres ir, What will we do? pero ¿qué harás? Will we hide? ¿Nos esconderemos? Will we ignore? ¿Ignoraremos? Will we continue ¿Continuaremos? hard-headedly doing what Con dureza de corazón seguir we want haciendo and lo que dismiss queremos that something y always desechar ese algo que está bee dentro buzzing nuestro? Y decimos, around. debe ser una abeja dando vuelta por mi oreja. what to do with that voice? Pero ¿qué hacer con esa voz? Hide ¿Esconderte de ella? or say, ¿O decir, yes, Lord? sí, Señor? That's what the voice is for. Para eso es la voz. The voice isn't there for La you to voz know no and está reject. allí para que tú lo escuches y lo Because if you're rechaces, gonna reject, you're porque not si gonna vas a hear a voice. rechazar, no vas a escuchar una voz. I told the young people just Le dije the a los other day, jóvenes I los told otros many días, people, y a muchos if you les he wanna know dicho, what to do, si you quieres have to saber qué become hacer, neutral. tienes que convertirte en neutralidad. Take you hours or Quizás te days or tarde weeks or horas o months to días o become semanas o neutral, meses para ser neutral, willing para estar to do dispuesto whatever a he hacer tells you to cualquier do, cosa que Él te dice que and not hagas. ignore Y no everything that's ignorar todo opposite lo to que what you sea want. diferente de lo que tú quieres. You're waiting for a yes, you'll never Estás hear esperando a no. un sí, nunca oirás un no. Be neutral. Sé willing to neutral, obey. estar dispuesto a obedecer. If you're willing to obey, Si estás dispuesto a that obedecer, river's gonna flow. ese río va a fluir. The words are gonna Las just palabras pop into your van a heart. entrar en tu corazón. Este es el camino, este es el camino, este es el camino, esto es lo que yo quiero. So you can love him Para que puedas amarle and fulfill the first commandment. y Do you love cumplir el me? Then primer do the things I ask mandamiento. you to Si do. me amas, haz lo What que yo shall te I pido do? hacer. ¿Qué Listen. haré? How can I Oír. listen? ¿Cómo puedo oír? Wait Espera on the Lord. en el Señor. Wait. Espera en el Stop. Señor. Para, detente. Listen. Pay Oye, attention. presta atención. Toma, bebe. Be filled. Sed lleno. Fill me. Lléname. Fill me. Lléname. Fill me. Lléname. Pneuma of God. Neuma de Dios. Soplo de los cielos. Breathe upon me. Sopla en mí. Let that air Que ese aire move se mueva on me. sobre mí. And that wind Y ese will viento become a sound as you se hará wait. sonido al esperar en That él. sound. Ese sonido. If you listen, Y si oyes, si escuchas, like the waters, como las aguas, the trickling of the waters, el mover de las become a aguas sound, and you se listen. convierte en un sonido y tú lo oyes. El sonido se convierte en palabras. And as you pay attention, Y al prestarles atención se hacen más clarito y más clarito, hasta que no puedes negar, te guste o no, yo sé lo que Dios quiere. Quizás quiera hacerlo, quizás decida no hacerlo, pero no puedo decir que no sé. Sí, Dios
has been speaking ha before estado hablando humanity was created. antes que la humanidad fue creada y continuará hablando a través de la eternidad, porque Él no es un Dios silencioso. If ever you're in Si a alguna vez estás en una circunstancia donde el diablo te he dice, doesn't want to talk to you. Él no quiere hablarte, Él está silencioso, Way. dice, espera un momentito, He's not silent. Él no es I've become silencioso, deaf. yo me he convertido en un sordo. Pastor, you don't know good Pastor, ophthalmologist? No, ¿sabes I'm algún sorry. He would algún call something it's a very complicated word. especialista The guy you go to del take out the oído, ear. aquel que te lleva, Wax. que vas para que te quite la cera del oído y nose, los ojos, nariz y throat, garganta? yeah, Es that complicada esa word. palabra. Sí, eso. Okay? ¿No es cierto? To open our ears Que abra nuestros oídos so I can hear para que yo pueda and I oír can obey. y yo pueda obedecer. Yes, Sí, the Holy Spirit el Espíritu has been Santo sent ha sido enviado to fill us para llenarnos and whisper us to us y This susurrarnos. is the way Este es el camino that you must go. en la que debes ir. And Y He will also give you Él words. también te dará palabras. Because the Spirit not only Porque el speaks, Espíritu the wind not Santo only no solo blows, habla, el viento no solo for you to sopla hear. para ti que escuches. He blows for you Él to sopla hear para que tú oigas and to repeat. y que repitas, Hear oigas and speak to others that y cannot comuniques hear. a otros que no Or pueden that do not oír, hear, or o do que not no want to oyen o que no hear. quieren oír. Yes. Sí. So send I you. Así os envío yo, dijo Jesús. Yes. Sí, Not only does he want no to solo speak to quiere you about hablarte you, a ti acerca de ti, he will also también speak to you te hablará a ti so you may para que tú puedas compartir. not all the things he speaks. No todas las cosas que Él habla serán para ti. Si escuchas con cuidado, aún verás un nombre on those words. atado a esas palabras. Sí, What a beautiful day we're qué hermoso celebrating día estamos celebrando hoy, today, Pentecost. Pentecostés. The coming La venida of the one de that aquel speaks. que habla, The one aquel that we can hear God. que podemos oír a and Dios that's within us. y que está dentro nuestro. Every minute Cada of minuto every day, de cada día, he is there. Él está Father, allí. there are no Padre, words no hay to palabras thank you for your para Holy darte Spirit. gracias por tu Espíritu Santo. I could do nothing. No puedo I hacer could say nada, nothing. no puedo decir nada, I could know nothing. I no can share sé nothing. nada, no puedo compartir nada. If your spirit Si tu espíritu didn't flow with no words from fluyese heaven con palabras del cielo para mí into my heart. y mi corazón. Holy Spirit, Santo thank you. Espíritu, gracias. Thank you, thank you. Gracias, thank you. gracias, gracias. Because like Jesus, you left heaven. Que como Jesús, tú te fuiste del And the cielo glory también y of la the gloria del Padre lo dejaste to obey para obedecer and to repeat y repetir within our hearts and our dentro de nuestros spirits corazones y espíritus the transmission from la heaven transmisión del cielo of God de speaking. Dios hablando al hombre. Holy Spirit, I know Santo you Espíritu, don't yo receive sé praise que or no recibes glory, alabanzas glorify ni gloria God. porque glorificas a Dios tú. So I will thank you, Así que Jesus, te daré gracias a for ti, sending Jesús, the Holy por enviar al Spirit. Espíritu Santo. Thank you, Jesus, Gracias, for that day of Jesús, por aquel día de Pentecostés, when the Spirit cuando el Espíritu began to flow comenzó a fluir inside of my spirit. dentro de mi espíritu. I can hear someone saying, but Puedo oír a alguno que está diciendo hoy, lo escucho tan claramente aquí, Pastor John, pero Pastor Juan, I have been listening. yo he estado oyendo, pero no escucho.
I've been asking for Yo he direction. estado I just pidiéndole don't- dirección y no lo escucho. Seems like he's just ignoring Pareciera my que me está questions. ignorando mis preguntas. And I answer you. Y yo Do te you hear respondo the word hoy, wait? ¿escuchaste mi palabra diciendo espera? ¿Escuchaste la palabra espera? Because every word Porque cada palabra is spoken at the right time. está hablado a su tiempo exacto, el tiempo exacto, correcto. If you've sought, Si tú has buscado, si tú has orado, if you become neutral, si tú ya estás if you neutral, asked si tú has pedido and nothing comes, y nada llega, it's because you have to wait. es porque tienes que esperar. Because you don't need to know now. Porque no necesitas saberlo ahora, You need to know when the time necesitas comes, you saberlo need to cuando know. llega el tiempo que debes saberlo. He doesn't come late. Él no viene He tarde, doesn't come early. ni tampoco temprano. You will hear a voice Oirás una voz behind you saying when you al need lado, it. atrás tuyo, diciendo cuando necesitas, Because perhaps if he tells porque you now, quizás si te dice ahora, you'll chew on it, lo vas a hablar, You'll pensar, considerar, weigh it, lo pesarás, you'll turn it around and around lo darás and around vuelta y in your vuelta y mind vuelta en until tu mente hasta que it loses ya pierde its power. su poder, su It's fuerza, all been mixed up porque ha in your estado brain. todo mezclado en tu cerebro con tus So you'll pensamientos. know Así que tú sabrás when you need to know. cuando necesitas saberlo. Not a year before, No un año not antes, 6 months before, no 6 meses not when you antes, want to no know. cuando tú quieres saber. He'll tell you when he Él wants te you dirá to know, cuando Él and quiere when que you really sepas need to know. y cuando realmente Like he did with necesitas, como lo hizo In con the Garden Adán of Eden. en el jardín de Edén. And that's the way it's going Y to así be es como será when we reach heaven. cuando llegamos al cielo. The air of El heaven aire del cielo will be filled with estará his voice. lleno de su voz. We'll be hearing throughout Estaremos eternity oyendo a través de la the eternidad wonders, las maravillas learning the y greatness aprenderemos la of our grandeza God. de nuestro Dios. Yes. Sí, But you know, even here on earth, pero sabes, aún aquí en la tierra we can catch a glimpse podemos tener un of vistazo heaven. del cielo. We can be for a while Podemos in the estar Garden por of un Eden. tiempito en el jardín mismo de All we Edén. have to do Lo único que tenemos que hacer is stop. es parar, detenernos, Find the upper room, encontrar ese aposento alto or find the quiet o within. encontrar el lugar de quietud So dentro your nuestro, ears para que can nuestros listen to oídos the puedan wind empezar a oír las palabras, el viento soplar and the words y las palabras that he will speak. que Él hablará. And you know, many times Y sabes, muchas he speaks veces things that you're not Él habla asking cosas for. que no You nos say, no, "Yeah, no lo it was estamos very nice, pidiendo. but I want to Decimos, hear sí, sí, this." está muy bien eso lo que dices, pero yo quiero escuchar Not yet esto. for this. No es tiempo todavía para lo que tú Just listen. quieres. Solo escucha. Sé With the lleno Holy Spirit. con el Espíritu Santo. Now may the Lord bless you. Que el Señor te May bendiga. he keep you close Que pueda guardarte to cercano his side. a su lado. May this day that we Que este celebrate día que celebramos, the power, the beauty, el poder, mercy, la the hermosura, glory, la misericordia y la the gloria coming of the Holy Spirit to de la earth venida del Espíritu Santo a la tierra, may you be filled. que pueda ser llenado, May you be awakened que by pueda his ser whisper. despertado por su susurro, May you awaken que sing puedas despertarte the cantando words that heaven are las singing. palabras que el cielo está cantando, May your heart y que tu be corazón always attuned sea siempre afinado to his words. a sus palabras, May his word shine que sus upon palabras brillen sobre ti, you, because his light porque is a lamp su palabra es una to your lámpara feet. brillando a And tus he will pies, instruct you. y Él te instruirá en el camino que debas ir. God bless you. Dios te bendiga.